Estoy con Mariano. Mariano, te cedo los bártulos para que nos cuentes tu experiencia. Que si no, siempre parece que el padre tiene especial cariño. No puedo empezar sin agradecer tu presentación, Débora, que me ha encantado enormemente, porque efectivamente me considero un profesor casi igual que un clínico. Y, por supuesto, agradecimiento por compartir la palestra, como decían nuestros profesores antiguos, con Eduardo, que me es algo enormemente satisfactorio. Yo lo que voy a intentar, Eduardo, si te parece, es bajarme un poquito al charco e intentar deciros qué debe saber el dentista y cómo puede introducir el tratamiento de la apnea de manera habitual en la consulta que todos tenemos todos los días, ¿verdad? Lo primero, recordad que somos profesionales de la salud. Esto se ha olvidado durante mucho tiempo atrás. Hay gente que lo sigue teniendo olvidado, pero no lo podemos dejar de olvidar. Somos profesionales de la salud. Sabemos que la salud oral tiene una enorme repercusión con la salud general y que hay multitud de factores sistémicos que se ven afectados por la salud oral. Y uno de ellos es el sueño. Fijaos que es trascendentalmente importante tener claro que el sueño es imprescindible para que podamos mantener una correcta salud física y psicológica. Y esto lo tenemos que tener enormemente claro también. En nuestra actividad habitual, nosotros estamos constantemente tratando pacientes como estos, pacientes bruxistas, pacientes con desgastes de todo tipo, y los sabemos tratar y los hemos ido tratando durante mucho tiempo y hemos hecho la rehabilitación que corresponde y hemos desprogramado y colocado nuestras férulas de guarda y hemos tratado el componente muscular y nos hemos considerado enormemente satisfechos. Pero lo decía Eduardo hace un momento, fijaos, muchísimos de estos pacientes que tienen bruxismo o que tienen desgastes dentales, son pacientes que van a tener síndromes de apnea, hipopnea del sueño. Fijaos también, y también nos lo ha señalado Eduardo hace un momento, que esos pacientes que les hacemos rehabilitaciones y rompen tornillos, y rompen cerámica, y rompen componentes, muchos de estos pacientes también van a tener síndromes de apnea del sueño. Por tanto, debemos de pensar si este tratamiento que nosotros hemos estado haciendo clásicamente y, bueno, satisfactoriamente, no es un tratamiento incompleto, porque estamos dejando a mitad de tratar al paciente, toda la parte sistémica la hemos olvidado y como profesionales de salud esto no puede ser así. Por tanto, esto es definitivo para saber y para creer y para estar seguro y transmitiros esta seguridad de que el dentista es el profesional de la salud que está en primera línea para la detección, para el diagnóstico y para el tratamiento del síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Yo voy a transmitiros lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, también de la mano de Eduardo, cuando descubrí que efectivamente había que tratar las apneas y que era imprescindible por la salud y por el bienestar de nuestros pacientes hacerlo así. Y una de las primeras cosas que descubrí es que, bueno, no solo de hacer dispositivos tiene que vivir el dentista. Los dispositivos son parte del concepto y del tratamiento global. Y fijaos que el tratamiento global implica, en primer lugar, entender cómo es la respiración y cómo es la respiración durante el sueño. Entender que durante el sueño, que durante el sueño podemos pasar sin límite de diferencia desde momentos de respiración de absoluta normalidad hasta momentos complicados y de respiraciones patológicas. Y en el transcurso de ese respirar durante el sueño puede haber momentos en los que aparecen ronquidos, que puede ser un predictor de que, un avisador de que en algún momento después puede haber alguna cosa más. Tenemos que tener claro que bueno, existen multitud de desórdenes respiratorios durante el sueño, que muchos de ellos van a tener que ser tratados por las unidades del sueño, pero que nosotros en el síndrome de apnea y hipopnea tenemos mucho que ver, porque tiene mucho que ver con nosotros y porque la prevalencia de este síndrome es enorme. Y esta prevalencia hace que estas apneas que se producen durante el sueño puedan llegar a colapsar en su totalidad la vía aérea, generando un compromiso importante de la saturación de oxígeno
y ese compromiso en de la saturación de oxígeno va a tener sí o sí influencia directa en todos los órganos sistemas de nuestra economía. Por tanto, estamos ante un problema de salud pública de primera índole. ¿Qué hemos aprendido o qué he aprendido yo a lo largo de este tiempo también? Pues he aprendido a ver de otra manera la vía aérea, a explorar más cosas, a ir un poquito más allá. Estamos los dentistas habituados a saber cómo es la oclusión, cómo son las relaciones intermaxilares, cómo son las relaciones dentarias, cómo es el crecimiento en nuestras cefalometrías. Estamos muy acostumbrados a ver esto, estamos muy acostumbrados a analizar nuestras cefalometrías, nuestras teleradiografías, pero hay que mirar más allá y hay que saber que con las cefalometrías no podemos hacer un diagnóstico seguro sobre la viabilidad de la vía aérea, pero sí que tenemos predictores que tenemos que tener presentes, como son la posición baja de ileoides o un paladar blando grande, muy largo, muy voluminoso, que pueden ser signos de que ese paciente pues, vaya a tener apneas. Y también estamos acostumbrados a utilizar en los últimos tiempos nuestros CBCTs, pero el CBCT no solo sirve para medir la disponibilidad ósea y colocar nuestro implante, preferiblemente corto, pero sirve también para poder analizar con muchísima claridad cuál es nuestra vía aérea, qué volumen tenemos y qué situación y qué variaciones de la vía aérea podemos encontrar. El ir más allá nos ha llevado también a ver que no solamente tenemos que estar vigilando y analizando todo lo que tiene que ver con la cavidad oral, que es algo que ya veníamos haciendo, sino que tenemos que analizar y ver algo más allá del último molar, ver la faringe y tener claro que muchos de nuestros pacientes van a tener relaciones de peso, alteraciones en el índice de masa corporal o variaciones en el perímetro cervical, se nos ha colapsado ahí un poquito, pero bueno, se ve perfectamente, y que el índice de masa corporal y el perímetro del cuello del paciente están muy relacionados con la presencia de apneas. De la misma manera, tenemos que explorar la cavidad bucal más allá de la cavidad oral, más de lo que hacemos habitualmente. Y vamos a ver qué situación tienen las amígdalas, cuántos son capaces de colapsar la vía aérea en ese sector, y de la misma manera vamos a ver cómo es la posición lingual. No es lo mismo que tengamos una posición lingual como la imagen de la izquierda, en la que vemos perfectamente claro todo el velo del paladar, la amígdala lingual, los pilares faríngeos, la úvula, perfectamente nítido y con un paso aéreo extraordinariamente bueno, que en el caso de la derecha, en el que la posición de la lengua coapta completamente y no deja ver todas estas estructuras posteriores. Y todo esto también tenemos que anotarlo en nuestros estudios. Pero es muy importante tener en cuenta que estas exploraciones no nos dicen, no nos aseguran que vayamos a tener un diagnóstico de la existencia de apneas ni de la gravedad de las mismas, como tampoco nos lo aseguran las exploraciones complementarias que hagamos con TAC o con resonancias. No tenemos la seguridad de que vaya a haber problemas a pesar de que debemos de hacer estas exploraciones. Por tanto, lo que vamos a tener necesariamente que realizar es una evaluación y una detección de estas posibles alteraciones del sueño, estas posibles apneas, con algún sistema, con algún recurso que hablaba Eduardo hace un momento, que nos da fehacientemente la aparición, el número, el tiempo y la realidad de estas apneas, como son los polígrafos de uso domiciliario. Para nosotros, para los dentistas, saber que estos aparatos que se los traspasamos a nuestros pacientes de una manera habitual y de una manera normal, dan pues valores y registros enormemente fiables, incluso mucho más que la polisomnografía, que ya saben ustedes lo que es, o ya sabéis lo que es, irnos al hospital, dormir en una cama que no es la nuestra, lleno de cables, con toda la anormalidad de un sueño no normal. Por tanto, la poligrafía nos va a dar los datos que nos faltan. Exploramos y tenemos que detectar. ¿Cómo hacemos nuestro protocolo terapéutico? Pues lo primero que hacemos es detectar, sospechar,
comprobar que esa sospecha es realidad con la evaluación del sueño y después tratar y retitular, reevaluar los casos. Para la detección, la anamnesis, como siempre, volvemos a la medicina, es fundamental. Usted ronca, se duerme en situaciones en las que no debía, deja de respirar o tiene espasmos nocturnos, que lo va a decir su compañero de cama habitualmente. Hemos diseñado una app que se llama SAFS, que podéis buscar en los dispositivos móviles, que está guiada con el sistema de Stock Bank, es decir, un sistema de registro de datos y que nos va a ayudar a los pacientes a poder autodiagnosticarse y poder saber si pueden estar en riesgo y acudir a las consultas. Cualquiera de las situaciones que vemos en la zona superior, cualquiera de las situaciones que vemos en el lado derecho, nos obligan a realizar un estudio del sueño. Y este estudio del sueño es imprescindible para descartar que existan apneas. Imprescindible. Hemos visto ya la cantidad de datos que obtenemos y cómo esos datos nos van a permitir tener un diagnóstico correcto. El tercer paso, una vez que hemos detectado y hemos evaluado, hemos comprobado que nuestro paciente tiene apneas, es tratar al paciente. Y también hemos aprendido a tratar a los pacientes. Independientemente de que haya, y no debemos olvidarlo, un enfoque ortodóncico del tratamiento de los síndromes de apnea obstructiva del sueño, que no vamos a entrar y que todos conocéis. Hemos aprendido a tratar los ronquidos no porque sean patológicos, solo son patológicos aquellos que se acompañan de apneas. El ronquido es algo que desconforta a quien duerme con nosotros y los podemos tratar. Y estamos obligados a tratar las apneas, porque si las apneas es una enfermedad. Así que el ronquido es algo social, la apnea es una enfermedad y por tanto el tratamiento ya sí que es obligatorio. Y podemos tratarlo con, todo esto que vemos aquí, desde los CPAP, para aumento de presión de la vía aérea, nuestros dispositivos intraorales, otra serie de tratamientos que no vamos a entrar en, que están tratamientos quirúrgicos, etcétera, y por supuesto siempre asociando todo esto a ayudar al paciente a que tenga hábitos saludables de vida y de sueño. ¿Cuándo utilizamos dispositivos intraorales? Pues utilizamos dispositivos intraorales cuando hemos constatado que nuestro paciente tiene una apnea leve o moderada como causa primordial. Trataríamos con dispositivos intraorales. También en aquellos casos en los que solo hay ronquidos y lo que vamos a tratar es al roncópata. Los dispositivos intraorales funcionan extraordinariamente aquí. Y también en aquellos otros pacientes que aun debiendo ser tratados con CPAP, renuncien a la CPAP, no la toleren y puedan ser tratados con dispositivos intraorales. De manera que muchos de estos pacientes acaban utilizando ambos dispositivos, el CPAP en algunas ocasiones y el dispositivo intraoral en otras ocasiones. Dispositivos intraorales hemos tenido la suerte de probar unos pocos. Y la diferencia importante de unos a otros pues está en que el paciente encuentre menor o mayor angustia al llevar el dispositivo, tenga mayor o menor facilidad en los movimientos, etcétera, etcétera. Desde las placas termoformadas que realizábamos analógicamente al principio, que funcionaban extraordinariamente bien, pero que tenían una sobrevida muy limitada. Aquí veis un caso de los primeros que hicimos con estas placas termoformadas. Dispositivos mucho más complejos, los Sleep Block, que tienen sistemas de regulación de avance en la zona anterior, que veis en boca abulta mucho, aumenta la dimensión vertical y que nos ha provocado algunos rechazos mayores en los pacientes por la disconformidad que les supone tener un dispositivo muy voluminoso. Y en el momento actual, pues lógicamente todo digital. Escaneamos a nuestros pacientes, preparamos digitalmente y con nuestros registros digitales somos capaces de diseñar digitalmente placas que van a tener un espesor mínimo y que van a ser muy resistentes y que después las fresadoras las van a poder fresar de una manera extraordinariamente útil y con las cuales nosotros obtenemos estas placas
que después vamos a acoplar a nuestro sistema de regulación de avance para obtener dispositivos, en primer lugar, mucho más seguros, con mucha más sobrevida y mucho más confortables para nuestro paciente. Dispositivos que disminuyen el volumen, por tanto aumentan un poquito la dimensión vertical y que son mucho más confortables. Podemos realizar variaciones. Hay pacientes que no son capaces de aguantar los tensores, entonces podemos hacer unos u otros diseños de estos dispositivos. Pero siempre, y lo decía Eduardo hace un momento, siempre con un objetivo prioritario. Cambiamos la protrusión máxima tolerada por la mínima eficaz. Nosotros vamos a buscar tener la posibilidad de hacer avances progresivos y vamos a realizar el menor avance que nos dé buenos resultados. Vamos a tener a nuestra disposición la posibilidad de ir cambiando los tensores e ir aumentando el avance a medida que los resultados de las revisiones, de las titulaciones que hagamos con nuestro polígrafo nos digan cómo va evolucionando. Esto es como lo mismo el que va al médico porque está cansado y porque cree que tiene anemia, y el médico lo explora, ve que tiene anemia y lo primero que hace es mandarle una analítica. Vamos a ver qué anemia tienes, te vamos a poner el tratamiento, bueno, pues está claro que es ferropénica, te pongo hierro. Tratamos y después volvemos a explorar al paciente, pasado un tiempo, volvemos a hacer una analítica y comprobamos qué ha pasado. Pues aquí es exactamente igual. Yo hoy he comprobado que mi paciente tiene una apnea, que es susceptible de ser tratada con un dispositivo intraoral, y después voy a titular, voy a ver qué ha pasado, cómo está trabajando ese dispositivo. ¿De acuerdo? Así que la titulación, que es como llamamos a las reevaluaciones, a los controles que realizamos de manera habitual, nos van a permitir ajustar la protrusión y considerar cómo va evolucionando el caso. Cuando nosotros chequeamos qué ha pasado, es decir, qué sensación tiene el paciente, pues la mayoría de los pacientes mejoran al dormir, la mayoría de los pacientes mejoran en sus ronquidos y además tienen una tolerancia elevada a estos dispositivos intraorales. Os presento este resumen de los primeros casos que realizamos, los primeros 31 casos, en el que podéis ver que en mi experiencia la mayoría de mis pacientes son hombres, 84%, la mayoría de ellos en edades que veis ahí están entre los 40 y los 60 años. Un porcentaje muy elevado, casi el 50% con sobrepeso. Sobrepeso significa que el índice de masa corporal está entre 25 y 30 y hay algún otro grupo con obesidad tipo 1, ¿no? Por encima de 30, pero en general sobrepeso es algo habitual. En muchos de nuestros pacientes la somnolencia diurna no es elevada. En el caso en estos 31 casos que hemos tratado, el 60 y tantos % tenía Epworth menores de 10, es decir, su somnolencia, el cansancio y esa somnolencia diurna era relativamente moderada, no era mayor, pero fijaos que la mayoría tienen alguna comorbilidad asociada que es importante destacar. Fijaos, el 40 y tantos % de los pacientes, 45, tienen reflujo habitual todas las noches. Hasta un tercio de los pacientes tienen hipertensión arterial, en muchos de los casos que no había sido diagnosticada y la hemos diagnosticado haciéndole una toma o varias tomas de tensión en la consulta. Y por encima del 50% de los pacientes son bruxistas o han generado desgastes dentales. Cuando analizamos estos pacientes, observamos cómo el índice de apnea moderado supone más de la mitad de nuestros pacientes, índices de apnea severos alrededor de un 30% o un 13% de pacientes y un 30% de índice de apnea hipopnea leve. El 100% de los pacientes que estaban estudiados tenían algún grado de apnea. Y en cuanto al ronquido, fijaos que ronquido severo o muy severo supone una cantidad elevada de pacientes, casi el 60%. De manera que
el paciente que yo trato habitualmente en los últimos tiempos es algo así. Es un hombre de unos 50 y tantos años, con sobrepeso, la mayoría de ellos son exfumadores, que no tiene demasiada somnolencia diurna, que sí que tiene reflujo, un tercio de ellos hipertensión arterial, son bruxistas y roncadores habituales y tienen un índice de apnea moderado. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que yo tengo una indicación clara, que es colocarle un dispositivo intraoral. Y cuando lo hacemos y observamos qué pasa, pues observamos cómo el índice de apnea medio que hemos tenido en estos 30 y tantos pacientes inicialmente era de 20,96 y hemos conseguido disminuirlo en las titulaciones a 12,36. Es decir, hemos bajado el índice de apnea por debajo del 50%, que esto es un criterio de éxito del tratamiento. Y hemos conseguido también disminuir casi el 50% las desaturaciones que se producen en estos pacientes. La caída de la saturación de oxígeno. La CT90, que es crítico, por debajo de un 90% de saturación, estamos hablando de insuficiencia respiratoria, pues esas insuficiencias respiratorias las estamos disminuyendo ostensiblemente también. Y ni que decir tiene que ocurre 3/4 de lo mismo con el ronquido. Hemos disminuido el 65% de los ronquidos de nuestro paciente y el tiempo que estaba roncando el paciente. Y hemos conseguido que esos ronquidos además disminuían el dintel de sonoridad. Y todo esto con avances menores de 3 milímetros de media. Es decir, la mayoría de los pacientes tienen tensores 25, 24, como mucho 26. Así que, resumen, los dispositivos intraorales reducen los índices de apnea, reducen la somnolencia, mejoran la saturación de oxígeno, mejoran la calidad del paciente y mejoran los ronquidos. Es decir, nos dan todo lo que va a traspasar a nuestro paciente esa calidad de vida, esa felicidad, ¿no? Así que, ¿somos o no somos necesarios para abordar estos tratamientos? Sin duda ninguna, somos la primera línea en la detección y en el tratamiento de estos pacientes.